pues bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer, del equinoccio, pero también vamos a ver qué significa y si solamente ocurriría aquí en la Tierra. Entonces, bueno, todos conocemos la órbita de la Tierra y de los planetas alrededor del Sol, sabemos que son elipses, nos parecen muy cercanas a un círculo. No tengo... sí, yo también lo vi. Ahora, gracias. Son muy cercanas a un círculo, pero en realidad son elipses, ¿sí? Con el Sol en uno de los focos del elipse. Lo dejé allá en la... Ahí con el dedo. O con mi apuntador aquí. El Sol está en uno de los focos, ¿sí? Y bueno, el plano que define la órbita de la Tierra en este caso se llama eclíptica. Y como vemos, ahorita que pasemos a otra visión, a otra vista de este sistema solar, estos son los planetas interiores, ¿sí? Y estos son los planetas exteriores. Todos los planetas interiores están aquí en este pedacito. Y aquí está la órbita de Saturno, Urano, Neptuno y todavía ahí está Plutón. Esto es visto desde arriba. Visto desde un costado, pues podemos ver ya que casi todas las órbitas están más o menos alineadas en un plano, ¿sí? Está Mercurio, está Venus, la Tierra, Marte y los externos, los planetas externos, ya están Júpiter, Saturno, Urano, y Plutón sí tiene una órbita que llega a estar muy fuera del plano. Probablemente haya sido una de las razones por las cuales también lo sacaron de la lista de planetas. Bueno, aparte de que su órbita no está completamente limpia, hay muchos otros cuerpos ahí en esa misma órbita. Y bueno, aquí podemos ver también estos vectores, bueno, estas flechitas indican la dirección de rotación, del eje de rotación, perdón, de cada uno de los planetas y del Sol. Que esté hacia arriba significa que rota, si se sabe la regla de la mano derecha, que rota en esta dirección, ¿sí? Y el eje queda hacia arriba. Si vemos Venus, rota en el sentido contrario, por eso está dirigido hacia abajo. Y bueno, Plutón, tanto Urano parece que va rodando, o sea, porque tiene su eje de rotación casi, pero son como 70 y tantos grados, sí, casi a 90 grados respecto a la eclíptica, a su plano de la órbita. Bien. Y bueno, es lo que les comentaba. Además, el eje de rotación de la Tierra está inclinado, si ven, no es perfectamente vertical, sino que está inclinado respecto a la eclíptica y está inclinado 23.4 grados, 23.5, al igual que los de otros planetas. Y bueno, maestra, perdón, ¿por qué, por ejemplo, Venus no tiene eclíptica o esos rotan pero sin eclíptica? A ver, el plano de donde están las órbitas se le llama eclíptica, a ese plano, ¿sí? En especial al de la Tierra, el de la órbita de la Tierra, pero todos definen un plano, su órbita define un plano, y casi todos los planetas quedan dentro de un disco, digamos, delgado, o sea, no están muy inclinadas unas respecto a otras, ¿sí? Eso se debe a la forma en que se creó el sistema solar, ¿sí? De un disco, ¿sí? Que sobró, digamos, del material del cual se formó el Sol. Quedó material, se formó este disco debido a la rotación de toda esa nube, y en ese disco se formaron los planetas. Por eso casi todos tienen sus órbitas dentro de ese plano, digamos, muy cercanas, o sea, unas de otras. Sí, algunas están un poquito más inclinadas, pero no mucho, no como Plutón. Plutón pudo haber sido algún cuerpo que fue atrapado, digamos, por la atracción gravitacional del Sol y quedó dando vueltas, pero pudo haber sido externo, puede ser. ¿Qué otra cosa? ¿Y la razón de que Saturno tenga los anillos, que sea el único y los demás no tengan anillos? Buena pregunta. Buena pregunta. Puede ser, creo que hay una teoría. A ver, ¿querías decir? Sí, no solo Saturno, también Júpiter tiene... Sí, Júpiter tiene anillos, pero casi no se observan, y Urano me parece que también. Urano y Neptuno también. Ajá, sí tienen anillos, pero no tan espectaculares como Saturno. ¿Sí?
y puede ser también restos de la formación del sistema solar. O una luna que no se formó. O una luna que no se formó, o sea, restos de la formación, pues, de todo el sistema, ya sea de cada planeta. ¿Qué más? Bueno, ahora, bueno, ¿qué sucede con esta inclinación del eje de rotación de la Tierra? Eso precisamente es lo que produce las estaciones que conocemos. O sea, algunas personas creen que en el verano es que para nosotros el sol está más cerca y por eso hace calor. No, en realidad en verano el sol, bueno, la Tierra está más lejos del sol, y lo que pasa es que debido a la inclinación del eje de rotación, el sol, los rayos del sol, si ven, nos están dando casi perpendicularmente en el hemisferio norte. En cambio, en el solsticio de invierno, donde dan perpendicularmente es en el hemisferio sur, y a nosotros nos dan muy inclinados, ¿sí? Por eso no es tan caluroso, o sea, hace más frío, aquí hace calor. Y en los equinoccios, ahí son puntos intermedios, ¿sí? En donde pues sigue igual de inclinado el eje de rotación de la Tierra, pero el sol pues nos da por igual, ¿sí? Hemisferio norte y hemisferio sur. Por eso los días, bueno, en el equinoccio de primavera, el día y la noche duran lo mismo. Aquí también lo podemos ver. Esto es una imagen en el equinoccio donde los rayos del sol llegan perpendiculares en el ecuador. Esto es en el ecuador. ¿Okay? Aquí está el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Aprovecho para, bueno, lo vamos a ver más adelante. Están definidos por la longitud, digamos, la latitud a la cual llega la latitud máxima y la latitud mínima a la que llega aparentemente el Sol en su trayectoria durante todo el año, ¿no? Debido a esta traslación de la Tierra. Lo vamos a ver más adelante. Aquí están también los equinoccios. El equinoccio de primavera marca el inicio de la primavera, el otoño también. O sea, marcan, mientras que los solsticios pues marcan el inicio del verano y del invierno. En los solsticios tenemos que la duración del día, el solsticio de verano marca la duración del día más larga, o sea, las horas de luz son más que las horas de oscuridad. Y en el solsticio de invierno, en el hemisferio norte, las horas de oscuridad son mayores. Mientras nosotros en el solsticio de invierno tenemos, bueno, se llama de invierno en el hemisferio norte, en el hemisferio sur va a ser el solsticio de verano. Para ellos inicia el verano, porque es cuando les llega, como vimos hace rato, la luz más directamente. Aquí está otra vez. Entonces, mientras, como ya sabemos, aquí en el hemisferio norte es verano, pues en el hemisferio sur es invierno y viceversa. ¿Okay? Y a ver, y bueno, como vimos, estos ejes de rotación están inclinados, y eso, aquí tenemos unos datos en cuanto, bueno, ¿y eso qué produce? Pues produce que no solamente en la Tierra puede haber solsticios y equinoccios, sino en todos los planetas. En todos los planetas que tienen cierta inclinación de su eje, en todos ellos va a haber cierto cambio, ¿sí? En la temperatura en ciertas regiones. Va a haber más calor cuando está el sol dando directamente en esa región que cuando da muy inclinado. ¿Okay? Entonces puede tener el mismo comportamiento en otros planetas, igual que aquí en la Tierra. Aquí lo que les comentaba, algunos datos. Esa es la duración de una estación aproximadamente, es como un cuarto del periodo orbital en Venus, en la Tierra, en Marte, Júpiter, bueno, en todos los planetas, ¿no? Si vemos en Júpiter, bueno, a partir de Júpiter ya lo vamos a medir en años. En Neptuno ya son más de 40 años una estación, o sea, una vida humana no alcanza para dar toda una vuelta al Sol ahí en Neptuno, 163 años. Y aquí lo que puse, aunque ese es el ángulo del eje de rotación.
Venus, si ven, es de 177 porque está hacia abajo casi 180. La Tierra es de 23.4 grados, Marte es muy parecido, lo mismo que Saturno. Júpiter tiene muy poquita inclinación y Urano también es el que está así casi a 90 grados, 83 grados, 82, va rotando casi rodando sobre la órbita, ¿no? Y Neptuno también tiene una inclinación parecida a la de Saturno y la Tierra, el eje de rotación. Entonces en estos planetas pues va a haber probablemente estaciones y solsticios y equinoccios. Maestra, una pregunta. Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha perdido, vamos a decir así, como en cualquier objeto que lanzamos, se pierde la inercia del objeto? Tiene porque siguen dando siglos, vueltas. Millones. Bueno, es en el de traslación, pero en el de rotación tampoco se ha perdido, o sea, sí va disminuyendo los días milésimas, pero la velocidad va disminuyendo milésimas. Depende del planeta, del medio que esté rodeándolo. Me parece que se ha medido en la Luna y no sé bien si en la Tierra, pero sí se ha medido que hay cierta variación muy ligera. Disminuyéndose, va disminuyendo poco. Sí, es difícil que se acelere porque eso implicaría que hay cierta contracción del cuerpo. Entonces, sí, más bien va perdiendo energía. Sí. Disculpe, doctora. Sí. Y en Urano, al tener los ángulos como contrarios, tienen así como al revés los equinoccios y los solsticios. Ahí está difícil porque, fíjate, está el Sol aquí y va rotando, su eje de rotación es casi así. Entonces realmente, pues de un lado va a tener siempre el Sol y del otro no. ¿Sí? O sea, no como va rotando así. ¿Sí? A ver, déjame ver, va así. Lo que no sé es si va así o va así, va así. Entonces, le va a durar, ¿sí? Si va así, va a durar esto un cuarto de vuelta, un cuarto de su año, digamos, el Sol dándole de frente. ¿Sí? Y en cambio, cuando está del otro lado, pues le estaría dando en el hemisferio sur. O sea, 6 meses como a nosotros el polo norte y el polo sur, que 6 meses son de día y 6 meses son de noche. Pero de esos meses. ¿Mande? De nuestros meses. Ahora, en ese caso son 6 de sus meses. O sea, la mitad de su órbita sería de día. No, 40. 82, 41 años. 41 años son, no es el ángulo, 83 es el periodo orbital, igual. 42 años de día y 42 años de noche. Qué interesante. Sí. Que trabaje velador. ¿Mande? Que trabaje velador, bien. Pero, ¿un sueño para los astrónomos? Sí. ¿Pero pobres? No. Bueno, esta es una imagen, la que puse ahí de fondo de pantalla, en la cual se puede apreciar el equinoccio en Saturno. ¿Por qué sabemos que es el equinoccio? Porque le está dando el Sol directamente en el ecuador. ¿Sí? O sea, y los anillos que están sobre el ecuador pues no proyectan casi sombra. Esta línea que no sé si alcanzan a ver, muy delgadita, esa es la proyección de la sombra de los anillos, o sea, tan delgadita, muy delgadita. Muy diferente que, a ver, encontré unas que no sé si están correctas, ahí me dirán, que también son de la sonda Cassini, unas imágenes en donde parece ser, no sé, esta sería la sombra, parte de esto sería la sombra, parece, y aquí sí se ve más claramente, ¿no? Aquí la sombra bastante más ancha, ¿no? Cuando el Sol está dando en otra posición, no directamente, no perpendicular sobre los anillos, ¿no? Sí. Entonces sí, ese es el momento, digamos, del equinoccio en Saturno. Estas de aquí, que se ven ahí, esas dos, ¿son lunas de Saturno? Sí.
Ok. Y bueno, ¿y qué sucede en estas estaciones? O sea, ¿qué cambios en la posición del Sol se observan a lo largo del año? Pues a ver si me funciona ver esta simulación. Por cierto, si quieren entrar ahí a esta página, hay muchas simulaciones de astronomía muy interesantes, tanto para los niños, para jóvenes y para dar clases, si alguien da clases también. Tenemos este simulador de estaciones, a ver si funciona. Ayer sí funcionaba. A ver si alguna funciona. No quiere ahora. A ver, creo que la tengo aquí abierta. Pues no quiere. Sí la tenía funcionando ayer. ¿En la red? ¿Es esa? La de aquí, no sé. No me suena ninguna de estas. A ver, vamos a hacer la prueba, aunque mi teléfono no sé si tenga ahorita. A ver. ¿Cuál tengo aquí? Sí, tengo esta misma, Popelín. A ver si no sale peor. Es la única que veo. ¿Qué es la oblicuidad? Perdone. La inclinación. La oblicuidad, sí. Ujú. ¿Es lo mismo de la eclíptica o no? No sé de dónde me... Oye, No. simulador de oblicuidad. Ah, eso no lo vi, no se viste. No, no parece que no haya. ¿No hay red? No. Alberto. La dirección casi no llega. Quiere conectarse a Skype. Estoy dejando ver si... Vamos a ver si quieren más. Qué raro. Este sí está. A ver si aquí me deja. Bueno. Ok. A ver, pícale a la cajita donde dice View by Flash Emulator arriba, ahí a la derecha. Ah, está. Gracias. Ahí está. Ok. Bien. Bueno, aquí lo que podemos ver es la posición de la Tierra, del Sol, y podemos colocar Ok, aquí podemos ver el ángulo de llegada, digamos, de los rayos solares. Ujú. ¿Sí? Este es el eje de rotación de la Tierra. Si esto lo ponemos en esta posición a la Tierra... Pero ahí le vemos- están poniendo a 90 grados, ¿no? Y ¿Perdón? no le están poniendo lo...
En esta posición sería la posición del equinoccio, donde llega a 90 grados en el Ecuador. El Ecuador está aquí. Vamos a mover al monito. Aquí está el Ecuador. En el Ecuador llega a 90 grados los rayos del sol, digamos. O sea, la luz del sol, el sol está a 90 grados sobre el Ecuador. Y cuando está en los solsticios, ¿sí? Aquí lo que podemos ver es cómo el sol, aparentemente el sol, los rayos del sol van llegando cada vez más inclinados, ¿sí? Y luego regresan. Cuando va de un solsticio, aquí llegamos a otro equinoccio, y luego va al otro solsticio. Ahí se va bien. Ahí. Y regresa. Pero hay un punto donde cae casi a 90, ¿verdad? Aquí. Ahí en los Aquí, están en el equinoccios. equinoccio. En el equinoccio está a 90 grados. Aquí si ven, aquí va la fecha, aquí están los días. Es marzo 21, marzo 20 y algo, marzo 21, ¿sí? Y los solsticios están aquí. Entonces nos va mostrando cómo es la luz del sol en el Ecuador. También podemos movernos, nos podemos mover e irnos a una latitud igual a la de la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, que estamos como a 20 y tantos, a 20 punto y algo. Estamos a 10. Aquí aparece la latitud del observador. Por ahí ya estamos cerca. Ahí está el monito, mira, parado. Y ahí podemos ver pues cómo vemos, digamos, el sol ahorita en el equinoccio y cómo en cierta fecha, ¿sí? Sí pasa perpendicularmente a nosotros, que es el paso cenital. Tanto de ida, cuando ya llega al trópico de Cáncer, y luego de regreso. Ahí más o menos. Okay. Entonces ahí nos podemos posicionar en cualquier punto, en cualquier latitud. Y si ven, pues si salimos de los trópicos, pues ahí ya nunca vamos a llegar a tener el sol perpendicularmente arriba de nosotros, ¿no? Solamente en los países subtropicales, ¿no? Okay. Bien, pues es bonita esta simulación. Hay otras muchas que pueden usar, los animo a que naveguen por ahí. Es totalmente gratuita, yo la tengo aquí en mi... ¿Es lo de la NASA? No, no me acuerdo de dónde es, perdón. Pero yo lo tengo aquí en mis, ¿cómo se llaman? Mis apps. Acá lo tengo. Se puede poner aquí y ya por eso lo uso para las clases y todo. Pero bueno, entonces volviendo a esto, esta es otra que nos muestra por ejemplo, este es marzo 21 a 20.3 grados norte, que es donde estamos. Esta es la posición del sol, ¿sí? en el día de hoy a mediodía, ¿sí? Y podemos ir viendo cómo se mueve a lo largo de las fechas. Ahí va, a ver si se alcanza a ver bien. Entonces van avanzando el tiempo, llega el sol a cierta posición, que es precisamente ya la latitud del trópico de Cáncer, y empieza a bajar de nuevo. Pasa otra vez por el equinoccio ya del de otoño, llega al solsticio de invierno, que es su máximo alejamiento, digamos, o posicionamiento al sur, y regresa. Pasa por el principio. O sea, el sol está, el movimiento aparente, digamos, del sol, es la línea amarilla, digamos, es la salida y la puesta del sol. El movimiento aparente del sol ¿Y la roja a lo largo de todo el año la roja es la eclíptica. Entonces aquí el sol sale por aquí y se pone por acá. Justo en el este y justo en el oeste, pues cuando pasa por
sobre el equinoccio. Y bueno, esto lo que podemos ver es claramente este movimiento del sol, pues se observaba desde las culturas más antiguas. O sea, eso les ayudó muchísimo para poder hacer sus calendarios, para fijar fechas, para saber cuándo sembrar, cuándo iba a empezar a llover, cuándo ya se venía el frío. O sea, esa medición de cómo iba el sol, ¿sí? en su posición, digamos, norte-sur, a lo largo del año, fue lo que les ayudó mucho a poder fijar. Ahora pasar a la presentación otra vez. A poder fijar sus calendarios, ¿no? Esta es la imagen que les mostraba. Y bueno, en este año el equinoccio de primavera fue ayer a las 3:01 tiempo de aquí de Guadalajara, 3 de la mañana, y nos ayudan actualmente, pues sí, a marcar el inicio de las estaciones, sí, a saber las posiciones de ciertos eventos, digamos, astronómicos, ¿no? Pero en la antigüedad, que es de lo que nos va a hablar Luis, en la antigüedad los equinoccios y los solsticios marcaban no solo eso, no solo las estaciones, sino también momentos pues muy importantes, ¿no? en cada civilización, porque dependían de ellos, deberían de conocer bien esas fechas para saber cuándo era propicio sembrar, cuándo era propicio ya recoger toda la cosecha, el tiempo en que ya venía el frío, tenían que hacer sus reservas, digamos, de alimentos, etc., ¿no? Entonces era realmente pues vital el poder reconocer estas fechas con gran precisión. Y bueno, de esto nos va, ya no quiero adelantarme, pero nos va a hablar Luis. ¿Preguntas de esta parte? Sí. Creo que aquí había una pregunta hace ratito. Sí. Iba a preguntar si en el simulador se podían ver los demás planetas o nomás la Tierra. No, nada más. Creo que hay algunos en donde puedes cambiar de planeta, pero no en todos. Hay algunos en que sí puedes cambiarlos. Sí. Gracias. Es que son muchas las simulaciones. De todas maneras, creo que esa página la podemos compartir en la página de Facebook del instituto. Ok. Para que luego la gente pueda entrar ahí Sí, claro. y acceder a ella. Sí. Y tiene muchísimas, o sea, tiene de todo. Y también tiene de astrofísica, tiene cosas de emisión estelar, de binarias. Bueno, entonces los dejo así con Luis. Ok. Bueno, yo siempre le tocó la parte de astronomía, y a mí me tocó, bueno, no me tocó, pero me puse a hacer algo para ver cómo eran las culturas antiguas y qué tan importante han sido esas fechas, etcétera, etcétera. Entonces, como decía Silvana, ¿cómo se mueve aquí? Pues esos eventos astronómicos era lo que se usaba para marcar el tiempo, ¿no? A lo largo del año. Y pues para poderlo explicar no había manera de que hubiera todavía un conocimiento de que estamos en una bolita dando vueltas alrededor del Sol, sino que se crearon mitos y leyendas para poder explicar ese tipo de cosas, ¿no? Era más fácil de esa manera poderlo entender que tratando de verlo de otra manera, ¿no? Entonces eran muy importantes tanto los solsticios, los equinoccios y los pasos cenitales, es decir, cuando el sol pareciera pasar exactamente arriba de nosotros, y si ponemos una estaca, esa cosa no va a tener sombra en ningún momento. Entonces empezamos con el Antiguo Egipto. Eran más o menos importantes los equinoccios, no tanto. Para ellos era más importante las fechas en que el río Nilo se desbordaba para poder utilizar después esos lugares que estaban inundados para obtener sus cosechas, porque dejaban todo un lugar, varias praderas bien llenas de agua y todo eso para poder sembrar y poder tener comida a lo largo del año, ¿no? Entonces, ese más bien ese evento
se da porque hay unas corrientes monzónicas que llegan y crean una serie de grandes precipitaciones de agua, pues de lluvias, etcétera, y luego esa agua va a través del río a desembocar en el mar Mediterráneo. Y esa época en que empezaba a crecer el río, en que empezaba a desbordarse, sí se habían fijado que había una estrella que les marcaba eso, y era Sirio. Entonces estaban esperando ver en el horizonte cuando la estrella de Sirio, una de las más brillantes del cielo, empezaba a aparecer y de repente ya salía el sol detrás de ella y ya no lo dejaba ver. Es el momento en que lo marcaban para decir: ahí viene el Nilo, se va a inundar, hay que estar preparados, quítense tus cosas de aquí cerca, vamos a esperar a que se llene de agua y después venimos a sembrar todo eso. Entonces era más bien importante eso. Sin embargo, sí fue un poco importante el cenit, sobre todo. Aquí lo vemos en un templo, el templo de Amón en Karnak, donde una serie de construcciones marcaban exactamente el día los días del solsticio, tanto el solsticio de primavera, que en marzo, como el solsticio de otoño en septiembre. El sol pareciera salir en medio de esas dos columnas del templo, ¿no? Esta es una foto de un compañero, un investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, que se ha dedicado mucho a estudiar la astronomía, o más bien la arqueoastronomía maya. Entonces, pues era importante. Otra cosa para lo cual era importante era para poder saber las direcciones norte, sur, este y oeste en el Tierra. No tenían brújulas. Sin embargo, vemos que muchas de esas pirámides muy grandes están bien orientadas. Una de sus caras está orientada este-oeste, y el error que muestra en la dirección este-oeste es apenas una cuarta parte de un grado. ¿Se acuerdan? El grado es la 360ª parte del círculo completo, y la cuarta parte de esa pequeña separación es el error que tiene la descendencia. Bueno, ¿cómo lo hicieron para poder ver ese tipo de... ¿Cómo lo hicieron para poder tener esa precisión? Bueno, lo que hicieron es que aquí no se ve, la que sigue, ¿sí? Lo que hicieron fue ver que en el día del equinoccio, la sombra que da una estaca puesta verticalmente sobre el suelo marca una línea una línea recta. Es exactamente el día del equinoccio. No están en el Ecuador, obviamente, están más al norte, pero la sombra que forma va marcando una línea que es una línea recta. Y esa línea recta tiene dirección este-oeste, exactamente. Entonces, el día del equinoccio se fijaban dónde caía la sombra de esa estaca, iba creando una línea recta, y esa era la línea que después usaron para poder decir: ok, vamos a orientar nuestra pirámide para que quede exactamente en esa dirección. Dice uno: bueno, pues hay que esperar al siguiente año. Ese día amaneció nublado, y entonces los pobres se quedaron un año sin poder trabajar. No, le dijeron: a ver, vamos a ver otra cosa, ¿no? Puede haber otra manera. Pues sí hay otra manera, pero no es tan exacta. Y ese es cualquier otro día. Lo que pasa es que ahora la sombra ya no es una línea recta, sino que es una línea curva. La punta de la sombra va creando una línea curva, y decimos: bueno, ahora, ¿cómo voy a encontrar en esta línea, cómo voy a encontrar yo el este-oeste? Bueno, lo que hago es crear un círculo alrededor de la estaca. El radio es el mismo, tengo un círculo, y va a cortar esa línea curva, lo va a cortar en 2 puntos exactamente. Y otra vez, esos 2 puntos que está cortando la curva esta a la curva de la sombra, me marca otra vez este-oeste. Bueno, sí está bien. El problema es que, bueno, estar poniendo cositas en el suelo para que quede más o menos, pues vamos a tener un error ahí bastante grande. Es mejor hacerlo el día checarlo bien el día del equinoccio, porque ese sí es una línea recta que puede ser más o menos delgada, y entonces el error va a ser mucho menos. Entonces, cualquiera de las dos pareciera que es la única, bueno, una de las maneras que usaban los antiguos egipcios para poder orientar sus pirámides enormes que dejaron y que están más o menos bien puestas. Esa es una manera en que usaban los egipcios. Y ahí nos pasamos al lejano oeste, al lejano oriente, ¿no? Y entonces, aquí las fechas ya bueno, sí tienen que ver mucho la parte astronómica, pero tiene más bien también mucha parte cultural. O sea, ¿qué es lo que está pasando en el año para poder decir que vamos a poder medirlo? Y entonces casi todas las culturas del lejano oeste se basan en lo que decía la cultura china.
los chinos eran los más importantes en ese momento, conquistaban muchos de los que estaban alrededor o influyeron mucho en los que estaban alrededor, entonces tomaban el calendario chino y lo aplicaban ahí mismo. Y el calendario chino es un calendario no solamente solar, no está dado nada más por la posición del sol, sino que también tiene que ver la luna ahí metida. Entonces es un rollo estar metiendo que ahora va a caer el año nuevo, va a ser la luna llena más cercana anterior al equinoccio de primavera, y ese es el día que empieza el año, y a partir de ahí empezamos a hacer otro tipo de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si se han fijado, el año nuevo chino va cambiando de fecha, igual que la Semana Santa, ¿no? También cambia de fecha, porque también está relacionada con las fases de la luna. Total, es un relajo, pero bueno, están acostumbrados a hacer eso. Lo que pasa con el calendario chino es que lo dividen, en lugar de tener 12 meses que decimos nosotros, ellos hacen 24 términos, 24 de sus meses, y cada uno tiene su símbolo, el dragón y el ratón, y todos esos tienen su símbolo. Pero aparte hacen como pequeñas semanitas dentro de esos símbolos, de esos términos, de 5 días, en lo que les llaman pentadas, no con M, no sean groseros, pentadas con P, sí, que son 5 días, 5 o 6 días, grupos de 5 o 6 días que van a formar el término correspondiente. Y cada una de esas pentadas está nombrada por eventos que suceden alrededor. Entonces, el año nuevo, más bien el equinoccio de primavera, llega en el cuarto término del año, llamado de esta manera en chino y de la otra manera en japonés, que se parecen mucho porque, bueno, fueron influenciados unos por otros, y cada uno de esos grupos tiene 5 días o 6 días y marca, por ejemplo, el día que llegan las golondrinas a empezar a hacer sus nidos, los días en que los cerezos se ponen en flor muy bonitos, o los días en que empiezan a ver las tormentas de primavera, etcétera, etcétera. Entonces sí está formado, sí está marcado. De hecho, el día 20 fue Día Nacional de Japón, todo el mundo se fue de farra a ver los cerezos en flor, porque es un día libre y se los dan tranquilamente porque están acostumbrados a tomarlo y todo eso. Este es un monte Yoshino que por lo visto es muy, muy conocido porque está todo lleno de puros cerezos, y todos se ponen al mismo tiempo en flor, y entonces la gente va y toma fotos y todo lo que quieran, etcétera, etcétera. Bueno, en Grecia me faltó ponerlo, ahí los mitos son distintos, tenemos todos los dioses griegos y que después que se convirtieron en romanos, y ahí teníamos a Zeus o a Júpiter ahí como jefe de familia, y estaba casado con ¿cómo se llamaba? Era de otra manera, pero tiene otro nombre, ahorita no me acuerdo cómo se llamaba en griego, y estaban casados y tuvieron una hija que era Perséfone, y luego el tío que era Hades, que vivía en el inframundo, se robó a Perséfone y se la llevó al inframundo. Entonces la mamá se fue a buscarla y dejó todo yermo el frío y yermo el mundo, y es cuando es invierno. Porque se fue esta señora, Perséfone, fue la guerra, se fue a buscar a su hija, toda desesperada a ver dónde quedó mi niña, ¿no? Y total se entera que está allá con el tío, la trata de sacar, que no se dejan, que sí, que no, que sé qué, total la saca, y es cuando empieza la primavera. Otra vez, se va, era muy feliz de la vida, vuelve a rellenar todo, y entonces empiezan a salir las flores y todo eso. Pero 6 meses después otra vez llega el tío y se la lleva, y otra vez es invierno, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese cambio de estaciones son los dioses que andan haciendo sus broncas ahí arriba con ellos, ¿no? Pero bueno, eso era lo que decían los griegos. No puse foto, pero ahí está lo que está pasando. Y nos pasamos acá de este lado, ¿no? Ya con las culturas mesoamericanas era importante, claro que sí, y este es el más conocido, ¿no? Kukulcán, el día del equinoccio, pareciera bajar a poderse meter a un cenote que está ahí cerca, y se ve iluminado todo la escalinata para poderlo ver acá abajo y todo eso. ¿Qué es lo que ha hecho la gente? Vamos a hacerlo negocio, vente a tomar aquí la energía, porque los antiguos venían a tomar energía ese día, puras mentiras. Los antiguos ni se enteraban, pero que de todos nos marcaban esa fecha como importante, ¿no? Ahora lo que estamos haciendo es echar a perder todas las zonas arqueológicas por toda la gente que llega, hace su festival y se sube a la pirámide. Ahorita ayer creo que bajaban un alemán que se había subido porque no tiene permiso, lo bajaron de la oreja y ahora lo metieron al bote, ojalá se pudra ahí, pero bueno,
hay que tener cuidado con si van, no vayan primero a tomar energía porque no les va a dar nada, uno, y dos, tengan cuidado con las cosas estas porque son delicadas. Dicen, ok, soy vieja pero no soy una ruina. Hay un eslogan del INA que eso dice, que me cuiden por favor, no soy ruina, pero soy vieja pero no soy ruina, así que por favor me cuidan. Bueno, ándale pues. Entonces este es el más conocido, pero no es el único, ¿sí? Para los antiguos más bien era más importante los días de los solsticios. ¿Por qué? Porque marcaban más o menos la mitad y entonces es el equinoccio. Ok, vale. Pero era más importante los solsticios porque podían dividir el año en grupos de 20 días. Y esos grupos de 20 días marcaban ya sea la parte más húmeda del año o la parte más seca del año. Entonces la parte más húmeda era cuando se iban a poner a cosechar, y al final de esa época recogían las cosas, y la parte más seca era preparar las tierras para el siguiente año volver a seguir haciéndolas. Entonces sí era importante el equinoccio, pero no tanto, ¿okay? De todos modos hay lugares en donde sí se marcan, sobre todo esos lugares. Este es uno de ellos. Se llama el Templo de las 7 Muñecas de Chivitzaltún, en Yucatán, y es el amanecer del equinoccio de primavera, y está centrado en una ventana. Tranquilamente sale el sol y se ve que se va por esa ventana. Entonces pues los antiguos astrónomos de ese momento se podían dar cuenta que esa época era más o menos importante, y estaba bien marcado por esa... O sea que dos veces al año sale por ahí. 2 veces al año sale por ahí, exactamente, cuando son los equinoccios. Cercano a los equinoccios, más bien, no exactamente el día del equinoccio, porque lo que marcaban eran los solsticios, y más o menos a la mitad era el equinoccio. Entonces ese día no es exactamente el 20-21, sino por ahí del 22 o 23, o sea, es ligeramente distinto, pero muy cercano a ese. Y otro lugar que sería este lugar en Teopanzolco, en el estado de Morelos. Teopanzolco es la capital del reino de Coahuinagua, que en ese momento lo que después se llamó Cuernavaca, porque los españoles no saben decir Coahuinagua. Entonces hay una serie de ruinas que forman que es un centro ceremonial más o menos importante, y hay un templo que tiene dos cuerpos arriba, estos dos de acá arriba. Y exactamente el 20 de marzo y el 23 de septiembre el sol sale por esos lugares. No es exactamente el día del equinoccio, pero sí muy cercano al día del equinoccio. Y sale por esos lugares, ¿no? Entonces, eso nada más se puede ver. Digamos, es como si quitándole todos los arbolitos y todo lo que está alrededor, es como se vería el sol saliendo ahí en medio. Y únicamente se puede ver desde un punto de vista, desde cuando estamos parados en esta plataforma. Y entonces vemos exactamente hacia el este, cuando el sol sale por ese lado, en medio de los dos templos, de los dos cuerpos del templo que tenemos aquí. Les digo, partes son la época de secas, partes la época de lluvias, y era el lugar, digamos, era el principio de la época de lluvias, aunque no pudo empezar a llover en ese momento exactamente, pero ya venían las lluvias, y la otra manera era el tiempo de secas, cuando ya había pasado todo eso. Entonces, sí son importantes, sí eran muy marcados, sobre todo en algunas de las culturas, pero eran más importantes los pasos más amplios, digamos, los solsticios. Y el otro que era importante era el paso cenital. Ahorita no traigo la foto, pero hay varias imágenes en donde hay una cosa que está cubierta y nada más tiene un hoyo en medio, y ese día exactamente se ilumina todo por abajo. ¿Por qué? Porque el sol pasa exactamente arriba. El día anterior está ligeramente movido, no ilumina todo, y en cambio ese día ilumina todo completamente, porque está hecho un tiro vertical muy bien marcado, para poder dejar pasar la luz. Como el templo es en Roma, que hay en el óculo, ¿sí? en Roma, que también está en la bóveda. No sé si también sirva para eso, ahí sí, yo no sé. Yo creo que sí, porque el altitud tiene Roma. Tiene como 15 grados, ¿no? Entonces a lo mejor sí, igual tiene el paso cenital de tener. ¿Perdón, qué decías? Creo que está muy al norte de Roma, ¿no? Está más allá de los 23 grados. Sí, está más al norte, tienes razón, sí. Entonces a lo mejor no es de la parte, no es de la parte, sí, cierto, no tiene parte cenital. Si tuviera, pues se vería muy bonito. Igual les falló a los pobres griegos, los romanos, no sé. A lo mejor lo que pasa es que no dejaron para dejar entrar la luz y poder ver acá abajo, porque es una cosa enorme, pero la verdad no tengo idea.
Ok. Entonces básicamente es lo que les quería platicar, o queríamos platicarle, ya pasó. Ahora viene en mayo viene el paso cenital del sol aquí por Guadalajara, y ese día hay que fijarse que poner estaca vertical y van a ver que no tiene sombra. Y ese día, pues, fotos muy bonitas aquí, ¿no? Sin sombra, todo. Ah, qué padre, ya. Vamos a poner, o sea, hemos puesto en el Facebook del instituto esas imágenes, pero se puede ver exactamente qué días, y con esa simulación que puso Silvana podemos saber exactamente qué día va a pasar. Eso pasa 2 veces, cuando va subiendo hacia el norte y cuando viene de regreso, pasa 2 veces por arriba de nosotros. La segunda tal vez no nos enteramos porque es cuando épocas de que esté nublado, y pues no alcanzamos a ver nada. Perdón, dime. Precisamente ahorita acabo de usar el simulador de Stellarium para ver el paso cenital. Nos toca el 23 de mayo a las 13:50 prox. Y de regreso el 19 de julio. De julio. Sí. Casi a las 2 de la tarde. Casi a las 2. Sí. O sea, es cuando va de regreso ya viniendo del norte, otra vez queriendo pasar otra vez al siguiente equinoccio. ¿Sí? Igual el segundo no nos enteramos porque siempre está lloviendo ese día, pero bueno, ya el primero sí nos toca. El 1 de mayo seguro está despejado y nos va a tocar. Ok. Perdón. El paso cenital es lo que hacía la prueba de Euclides para ver que la Tierra era redonda o algo así, que era Tóstenes. Era Tóstenes, sí. Le tocaba estar, o sea, había un lugar en donde llegaba el sol directamente vertical porque estaba sobre el trópico, digamos. Y ese día era el paso, en ese momento es el paso cenital sobre ese lugar. Y había otro lugar en donde no había, entonces dijo, no, pues lo que pasa es que no es plano, sino que es redondito, y por eso teníamos acá sombra y allá no. Eso era, pero eso era, ¿quién era? ¿Tóstenes? Era Tóstenes, fue, sí, eso fue. Bueno, dudas, preguntas, reclamos, dime. ¿No? Muchas gracias.